El siguiente programa es una historia de ficción inspirada en descubrimientos científicos y en la leyenda del Lebu Gogo. En 1977, 3 científicos se adentraron en las junglas de Flores, Indonesia, para estudiar aves. Solo uno de ellos regresó. El doctor Timothy Darrow. Las autoridades encontrarían posteriormente a uno de los miembros desaparecidos del equipo. Su cadáver estaba descuartizado y prácticamente irreconocible. Los investigadores nunca encontraron los restos de la otra víctima. Tim Darrow fue acusado de doble homicidio y hubo sospechas de canibalismo. Defendió su inocencia durante todo el juicio. Afirmó que el culpable era otra cosa. Intentó convencer al tribunal de que las responsables eran unas criaturas de la jungla, de que un mito local había asesinado a sus amigos. Nadie creyó a Tim Darrow, lo que decía haber visto, lo que afirmaba que había matado a sus amigos. En 2013 se recuperaron 3 rollos de la película de la expedición Darrow. Se muestran por primera vez. Lo que él dijo haber visto era imposible. Pero yo creo que Tim Darrow decía la verdad. El caníbal en la jungla. Tim fue el primero de la familia que estudió en la universidad y obtuvo el título, era científico. Era el mejor hermano mayor del mundo. Cuando nos enteramos de los crímenes de los que había sido acusado, no podíamos creer que hubiese podido hacerlo. Yo describiría el caso de Tim Darrow como el equivalente en Indonesia a su juicio de O.J. Simpson. Atrajo una enorme atención en su momento. Darrow, un ornitólogo estadounidense, fue condenado por el asesinato de un compañero científico, Gary Ward, y de su guía de campo indonesio, Drajat Saputra, o Reggie, como lo llamaban. Pero no solo los mató, practicó el canibalismo. Por eso le dimos ese sobrenombre en el periódico, el caníbal americano. Caníbal americano culpable. El cadáver del Dr. Ward nunca se recuperó. Pero los investigadores sí lograron localizar el cadáver de Drajat Saputra. Fotografías de la policía indonesia, 1977. Presentaba varios huesos fracturados. Había marcas de cortes en los huesos. La cabeza estaba aplastada y abierta. Faltaban partes de su cuerpo. Y que le hubiese hecho algo así a un ciudadano indonesio generó una tremenda indignación pública. Lo que pensé al saber lo de Timothy Darrow fue que asaltarían la embajada. No exagero si digo que nos preocupaba cómo afectaría el caso a nuestra posición en la región. Debemos recordar que lo condenaron por matarlos con una piedra. Fue algo salvaje lo que les hizo. Los indonesios decidieron no ejecutarlo, que era más de lo que podíamos pedir, ya que nunca se retractó de su versión de lo ocurrido. Darrow salió de la jungla cubierto de sangre, contando una historia de fantasmas. Era un mito. Toda su coartada era un mito. No convenció a nadie de nada, salvo de que era un hombre muy enfermo y muy perturbado. Cuando empecé a trabajar en Flores, casi 25 años después de que lo condenaran, allí lo consideraban una especie de coronel Kurtz. Tim Darrow
el ornitólogo americano loco que entró en la jungla y mató a sus amigos y después había culpado a los hombrecillos verdes de los árboles. Yo estaba en Flores como miembro de un equipo de investigación de Wolong. Buscábamos pruebas de las primitivas rutas migratorias de los humanos hacia Australia cuando desenterramos algo completamente inesperado. Encontramos una especie de humanos desconocida, una especie de hombrecillos. Rueda de prensa de Nature, 27 de octubre de 2004, Royal Institution de Gran Bretaña, Londres, Inglaterra. Gracias por venir a escuchar la noticia de este extraordinario descubrimiento. Aquí tenemos una criatura que era considerablemente diferente a los humanos modernos, una especie nueva de nuestro género, coetánea nuestra en el planeta. El Homo floresiensis fue probablemente el hallazgo más importante de la historia de la antropología. Hizo pensar mucho a la opinión pública sobre cómo funciona la evolución humana. Siempre la habíamos visto como una línea que parte desde los gorilas y los simios, que van caminando cada vez más erguidos hasta el humano moderno. Pero estas criaturas rondaban el metro de altura, que es la altura de un niño de guardería. El cráneo era muy pequeño y los pies muy grandes. No se parecía a nada conocido. Su nombre científico es Homo floresiensis, que significa hombre de flores. Pero los hemos apodado hobbits por los personajes de los libros de Tolkien por razones obvias. Ahora bien, estos hobbits no eran como Bilbo Bolsón, con su pipa y su chaleco, ni vivían en una casa elegante donde recibían la visita de los magos. Eran bastante salvajes, porque no tenían otra opción. Vivían en un mundo perdido muy prehistórico, lleno de depredadores y de peligros. Había lagartos gigantes, como los dragones de Komodo, pero 2 o 3 veces más grandes. Cazaban ratas gigantes del tamaño de terriers. E incluso cazarían a una especie de elefantes pequeños, los estegodón, que vivían en la isla. Estas criaturas eran duras. Tenían que serlo, vivían en un mundo duro. Practicaban caza mayor. Hemos encontrado huesos de estegodón junto a los restos de los hobbits. Incluso hemos desenterrado las armas de piedra que usaban, cuchillos y puntas de lanzas hechas con sílex. Hemos encontrado también evidencias de que hacían hogueras en las cuevas, así que usaban herramientas y fuego. Eran inteligentes. El Homo floresiensis vivió hasta hace unos 20.000 años y en la historia de la Tierra eso es un parpadeo. Aquí tenemos este último vestigio de un mundo prehistórico antiguo que habitó la Tierra al mismo tiempo que nosotros. Supimos inmediatamente que los restos de los hobbits cambiarían nuestra comprensión de la historia humana. Todos los científicos australianos estaban encantados, pero algunos de los indonesios reaccionaron de manera muy diferente. Estaban callados, dubitativos y algunos incluso visiblemente alterados. Aquella fue la primera vez que oí hablar del Ebu Gogo. El mito o leyenda del Ebu Gogo es una variación del hombre del saco que cuenta el pueblo Nage de Flores Central. Lo describen como una criatura aterradora, fea, peluda, muy fuerte, pero pequeña, físicamente pequeña. Esta historia del Ebu Gogo parecía pertenecer al mundo del folclore, hasta el descubrimiento del Homo floresiensis en octubre de 2004. En Flores hay leyendas que narran con gran detalle la existencia y comportamiento de una criatura a la que llaman Ebu Gogo, de aproximadamente 1 metro de altura y que interactuaba con los isleños actuales. Hasta que se encontró a esta criatura, todo el mundo la tachaba de un cuento para niños, pero eso se acabó. El descubrimiento en sí fue extraordinario. Físicamente parece que hay concordancia entre el Homo floresiensis y el Ebu Gogo. Ambos son bajos, caminan erguidos, son bípedos y propios de la isla de Flores. Así que tenemos una posible coincidencia. ¿Era posible que el mito fuese real? ¿Que el Ebu Gogo fuesen los hobbits que encontramos? Isla de Flores, Indonesia, 2005.
Eso fue lo que empecé a investigar. Las descripciones de los Nage eran pintorescas pero consistentes. Todas coincidían en que el Ebu Gogo era pequeño y estaba recubierto de pelo. Decían que los habían visto en los árboles, pero también en el suelo, caminando sobre dos patas que eran bípedos. Y los temían. Ecos. Imitaban los sonidos con unas voces muy extrañas, arriba, en los árboles. Como un eco, un eco. Venían y se llevaban a los niños. Se los comían. Se los comían. Las descripciones gráficas de estas criaturas que hacían los Nage eran consideradas folclore, el equivalente al hombre del saco. Incluso pese a que los Nage decían que no los habían visto en más de 100 años. Pero otros decían haber visto al Ebu Gogo más recientemente. Un científico estadounidense que había encontrado su aldea en 1977. Usted estaba presente el día que Tim Darrow salió de la jungla y llegó a su pueblo. ¿Cómo se encontraba? ¿Puede contarnos cómo estaba él? Estaba cubierto de cortes, tenía la ropa destrozada y estaba cubierta de sangre. Se desplomó poco después. ¿Y les contó qué le había ocurrido en la jungla? ¿Contó algo? Ebu Gogo. Fotografías del escenario del crimen de la policía indonesia. Ebu Gogo. 1977. Esta es la piedra afilada que se encontró en el cadáver del señor Saputra. Las autoridades relacionaron a Tim con el crimen al encontrar esto en su mochila. Estas dos piedras fueron las pruebas clave que utilizaron para acusar a Tim, aunque en realidad no sabemos qué le ocurrió a Gary Ward, puesto que su cadáver nunca apareció. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. Esta es una fotografía de unas piedras afiladas que encontramos entre los restos de los hobbits en 2003. Son las armas que los hobbits utilizaban para cazar. Las descubrimos más de 25 años después del juicio de Darrow. Y como ven, son idénticas a la presunta arma del crimen. Es imposible que Tim Darrow hubiese podido conocer su existencia. Nadie conocía estas piedras hasta que las encontramos. Ni siquiera en la leyenda Nage de su Ebu Gogo se describían sus armas ni herramientas, nada. Así que o era un psicópata clarividente cuando preparó su coartada en 1977 o detrás de esta historia había algo más. Entonces supe que tenía que hablar con Timothy Darrow. Quería averiguar cómo había conseguido aquella piedra. Era una petición rara. Un científico australiano quería ir a la prisión de Kerobokan para ver a un ciudadano estadounidense condenado por un doble homicidio. El gobierno indonesio tenía que estudiar todo el papeleo y aprobarlo, algo que finalmente hicieron en 2006. No creo que se diesen mucha prisa. A ver, Timothy Darrow cumplía 2 cadenas perpetuas. No iría a ninguna parte. Darrow estaba encarcelado en Kerobokan. No es el lugar al que te envían para rehabilitarte. Allí te envían para que mueras. Pedí permiso para grabar aquella reunión y me lo concedieron. Pero jamás me permitieron volver a filmar a Tim. Él me contó lo que vio. Esta es la única entrevista grabada con Timothy Darrow autorizada por las autoridades indonesias. Por favor, permíteme un momento. No pasa nada. Vale. Bien, ¿qué crees que eran? Pensamos que era algún tipo de simio. Había orangutanes en Indonesia, pero no en Flores, y no era eso. Era más pequeño, oscuro, cubierto de pelo oscuro, excepto en la cara y los ojos. Y cuando lo mirabas de cerca veías que era inteligente, lo notabas. Y no tenía miedo. Venía por nosotros.
Yo sabía lo que decían de él, que era un psicópata, que tenía alucinaciones y que era esquizofrénico. Pero reconozco que no esperaba encontrarme a alguien tan convincente. Y fue en aquel primer encuentro cuando Tim me dijo que llevaba una cámara para su expedición. Me dijo que los había filmado. No solo los había visto, también filmado. ¿Es posible que Tim Darrow hubiese grabado evidencias de que los hobbits habían conseguido sobrevivir hasta 1977? ¿Y si en aquella época estaban allí, seguirían viviendo allí hoy? ¿Hay otra especie de humanos que sigue viviendo allí? ¿Oculta en uno de los lugares más inaccesibles de la Tierra? Tenía que averiguarlo. ¡Aquí! ¡Espera! Isla de Flores, Indonesia, 14 de agosto de 2012. Tras entrevistar a Tim Darrow, me convencí de que había elementos verídicos en su historia. Así que en 2012, con financiación para un documental, lideré una expedición de 7 hombres al interior de Flores. Nos acercamos al perímetro exterior de la zona en la que Tim Darrow y sus compañeros realizaban su estudio en 1977. La zona en la que Tim dice que se encontró con ellos, donde vio a las criaturas. Nuestro objetivo era simple: rehacer los pasos de Darrow y buscar evidencias de una población de Homo floresiensis. Pero ¿por qué emprender una expedición cuando muchos la consideraban inútil? Porque siguen apareciendo mamíferos que creíamos extintos. El saola, por ejemplo. Una especie bovina que se creía extinta hace mucho tiempo debido a la caza para conseguir sus cuernos. Una trampacámara captó imágenes de un ejemplar de esa especie el año pasado. El cupri es otra. Se creyó extinto durante casi 1000 años, pero se descubrieron ejemplares vivos en la jungla camboyana. Encontraron la manera de sobrevivir en zonas inexploradas. ¿No podría pasar eso con los hobbits? Incluso hoy, cuando creemos que los científicos han mirado detrás de todos los matorrales y que han sacudido todos los árboles, siguen apareciendo animales grandes que nunca habían sido descubiertos. Así que no sería descabellado pensar que pueda haber unas criaturas humanoides pequeñas, desconocidas, que vivan en alguna jungla. Si estaban allí, debía encontrarlas. Y un hombre tenía la clave. Yo había hablado con el Dr. Hornbeck en varias ocasiones acerca de los artículos que escribí sobre la historia de Darrow. Quería saber todo lo que yo recordaba. Incluso lo derivé a un par de mis viejos contactos cuando pidió información adicional. El caníbal en la jungla. Habían planeado un viaje de 8 semanas al interior más remoto de la isla para estudiar aves y eran ornitólogos. Es una profesión amable. No es el tipo de actividad que esperas de un asesino. Estudiábamos el impacto de la deforestación sobre la población de águilas del bosque. Gary y yo llevábamos una investigación de sus efectos. Era complicado llegar hasta la zona de estudio. Estaba allí, pero, amigo, era preciosa. Reggie era nuestro ayudante, pero se había convertido en un compañero y amigo. Nuestra beca era para estudiar las águilas, pero buscábamos también otra ave, una que nadie había visto en casi un siglo. El autillo de Flores.
Se creía que se había extinguido. Pero Reggie nos juró que lo había visto en otra expedición. Así que esperábamos encontrarlo. Grabar su llamada o incluso filmarlo. Así que salimos a buscar a una especie perdida. Irónico, ¿verdad? Tim se interesaba por las aves desde niño. Supongo que es un hobby inusual para un niño que crece en Bloomington, pero le encantaba. Siempre tenía pájaros en casa. Eran sus mascotas. Les construía casetas y cuidaba de los polluelos que se caían de los árboles, esas cosas. Incluso cuidó de un halcón que encontró en el campo. Tenía perdigones en un ala, pero consiguió que volviese a volar. Archivo de la familia Darrow. Cuando nos enteramos de los crímenes de los que lo acusaban, por supuesto, no lo creímos. Pero cuando los hechos demostraron que Tim había hecho aquellas cosas tan horribles, fue duro. Cuando nos mudamos, mi padre dijo que no volveríamos a hablar nunca de él. Pero yo sabía que había algo más. Que había pasado algo. Yo fui el primero en verla. Espera. La marca. No se ven cosas perfectamente simétricas en la jungla. ¿Qué es esto? Dudamos de si lo habían hecho seres humanos. Nos preocupaban los cazadores de cabezas, porque habían estado allí hasta apenas una generación antes. Pero la altura no parecía correcta, estaba muy cerca del suelo. ¿Puedes hacernos un dibujo de cómo era la marca? Ponlo ante la cámara. Ese tipo de marcas nunca existieron. 20 agentes registraron un perímetro de 5 kilómetros y no encontraron nada. Y aunque las hubiesen encontrado, ¿quién dice que no eran del mismo Dr. Darrow? Eran las marcas del cadáver de Saputra las que nos interesaban. Y esas habían sido hechas claramente por el Dr. Darrow. Nadie creyó su historia entonces. Y no deberían creerla hoy. Seguir el mapa que Tim nos ha dado está resultando ser más difícil de lo que imaginaba. Tenemos que caminar 30 kilómetros hacia el interior y el paisaje ha cambiado mucho con respecto a 1977. Muchas de las marcas del terreno que Tim nos indicó ya no están. Pero seguiremos intentando localizar los lugares en los que Tim afirma que encontraron a las criaturas. Es lo que debemos encontrar. Estábamos estudiando la salud del águila de vientre rojo y del águila azor de flores. Ambas eran inusuales porque otros pájaros formaban parte importante de su dieta. Y eso fue lo que encontramos en nuestras redes, las aves que esas águilas cazaban. Las redes son básicamente de nylon, que se cuelgan entre árboles. Es una forma no letal de cazar. Pones llamadas como señuelo y con eso atraes a otras aves. Entonces no le dimos mucha importancia, pero encontramos algunas redes en el suelo. Ah, este es el río que Tim nos dijo. Así que estamos cerca del lugar en el que tuvieron su primer encuentro. Nos ha costado más de lo esperado adentrarnos tanto en la jungla. Pero por fin estamos aquí. Muy bien, chicos, seguimos. Ibas a contarme cómo fue la primera vez que lo viste. Nos levantamos siguiendo nuestra rutina habitual. Y estábamos haciendo la ronda del final de la jornada para ver las redes cuando lo oímos.
¿Has oído eso? Sí. Vamos a buscarlo. Lo primero que hice fue sacar la cámara del estuche. Y después corrí hacia el sonido. Llegamos a donde habíamos colocado una red aquella mañana y estaba en el suelo. Entonces, algo llamó mi atención. Vi marcas en los árboles. No estaban allí cuando habíamos colocado la red. Gary lo vio primero. ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Grábalo, grábalo! ¿Qué es? ¿Qué? ¿No lo has visto? Dime que lo has grabado. Creo que sí. Estaba muy lejos, pero creo que sí. Dios, Reg, ¿cómo es que no lo has visto? Era un simio. Era un puñetero simio. Recuerdo que pensé que era demasiado bueno para ser verdad. Por supuesto, la cámara se había perdido. Me dijo que la había perdido en la jungla antes de salir, y confieso que en aquel momento pensé que, si tenía alucinaciones, aquello era muy convincente. Él podría mantener que allí había algo que demostraría que decía la verdad porque nunca se encontraría. Tim estaba convencido de que su cámara había desaparecido, pero las grabaciones de audio, las que decía que tenían de la llamada de la criatura, tenían que haber sobrevivido. Me dijo que su grabadora debió de pasar por las manos de las autoridades en algún momento. Estaba en la misma mochila que el sílex que presentaron en el juicio, así que me puse a investigar. El doctor Cornbeck me dijo lo que buscaba y yo le respondí que no recordaba los objetos que se recuperaron en su momento. Todos los objetos que recuperaron en la jungla y que no fueron pruebas en el caso, nos los devolvieron después del juicio. Llevamos a cabo una inspección superficial, los embalamos y los devolvimos a su Universidad de Illinois. ¡Aquí! ¡Vamos, venid aquí! ¡No te pares! ¡Cuidado! Espera. Más marcas. Son las marcas de Darrow. Vale, pondremos una trampa. Si vuelven a esta zona puede que capturemos algo. ¡Rápido! Esta es la zona en la que Darrow filmó a la criatura y grabó su llamada. Así es como las describió. Y si estas son marcas territoriales, hay muchas posibilidades de que vuelvan. Y si vuelven, podremos grabarlos con las cámaras. Si este sensor infrarrojo detecta cualquier tipo de movimiento, empezará a grabar. Nuestro objetivo es montarlas en todos los lugares en los que Tim vio a la criatura, como aquí. Tim la vio en el suelo, así que pondremos cámaras aquí abajo. También la vio en los árboles, así que las colocaremos arriba también. ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Grábalo, grábalo! De inmediato supe que era algo diferente, algo nuevo. No parecía un orangután ni un gibón, pero se movía como ellos. Se desplazaba por los árboles como ellos. Pero en Flores no hay simios. Así que fuese lo que fuese, valía la pena encontrarlo, porque era posible que fuese una nueva especie. Dejamos de observar a las águilas, incluso dejamos de buscar a los autillos. Sabíamos que teníamos algo grande. Sabíamos que lo atraían las redes para aves. Y pusimos la grabación de las llamadas de varias especies de aves en bucle. Esperábamos poder verlo mejor, aunque Reggie no lo había visto. Y yo esperaba conseguir una mejor imagen. Nos sentamos en nuestro refugio a observar y esperamos. Esperaríamos cuanto hiciese falta. Supongo
que la paciencia tiene su recompensa. ¿Qué? ¿Qué pasa? Ahí. ¿Dónde? Habíamos vigilado los árboles, Madre de Dios. pero aquello no era lo que esperábamos ver. Lo vimos, y él nos vio a nosotros, nos miraba a los ojos. Y recuerdo que se volvió justo antes de desaparecer. Se volvió y nos miró una vez más. Y desapareció de nuevo en el bosque. Y después lo oímos. Encontramos la grabadora Nagra. Estaba guardada en una sala de la universidad, acumulando polvo. La grabación no había sido catalogada porque los que la habían hecho no regresaron para documentar sus hallazgos. Así que, casi 35 años después de los hechos, este era un nuevo descubrimiento. Ahora, escuchen esto. ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Grábalo, grábalo! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Reg, ¿no lo has visto? Tim, dime que lo has grabado. Creo que sí. Estaba lejos, pero creo que sí. Reg, ¿cómo es que no lo has visto? Era un simio. Era un puñetero simio. Las llamadas grabadas se compartieron con media docena de los primatólogos más importantes del mundo. Y todos coincidieron en que era un primate. Pero ninguno sabía cuál. Así que allí había algo desconocido, al menos en 1977. Y yo pensé que podríamos usar esta llamada para averiguar si sigue allí hoy en día. Creo que es aquí. Tras encontrar la Nagra, empecé a planificar la expedición para buscar a la criatura de Tim. Y pensé que podríamos aprovechar esas llamadas. Sí, vale. Colocaremos una de estas cámaras arriba, en las copas. Estos altavoces emitirán la llamada que Tim grabó en la jungla a intervalos regulares, día y noche. ¡Gax! ¡Dale! Este es el cebo. Confiamos en que atraiga a alguno. ¡Gax! ¡Otra vez! Reggie tampoco sabía lo que era, pero creo que ya estaba pensando en el mito. En el Ebu Gogo y en todas sus historias. Estaba asustado. Le pregunté si se encontraba bien y me dijo que le preocupaba cómo nos había mirado, porque no parecía asustado. Le dije que solo era curiosidad. Éramos tan nuevos para él como él para nosotros. Le dije que debería estar entusiasmado, que habíamos encontrado una especie nueva y nos haríamos famosos. Y él sonrió. ¡Arriba, arriba, arriba! ¿Dónde? ¡Arriba! Vamos, rápido, arriba. Ahí arriba. Hemos encontrado una de sus viejas plataformas de observación. Esta es una de las plataformas que Tim Darrow y sus compañeros construyeron hace 3 décadas. Las usaban para observar a las águilas ahí arriba. Subiremos a echar un vistazo.
¡Aquí ha estado alguien! Esto es un hueso de una pata. Parece que es de cerdo salvaje. Pero evidentemente no es un animal arbóreo. O sea que podría ser la presa de un águila. O que alguien lo haya subido allí arriba. ¿Y cuándo fue la siguiente vez que lo visteis? No lo vimos. Lo oímos. Las llamadas comenzaron un par de horas tras quedarnos dormidos. Mi linterna, ¡ay, mi linterna! Caminamos en la dirección de las llamadas. Había luna, aunque no luz suficiente para la cámara, pero llevamos la grabadora. Sonido grabado en julio de 1977. ¿Por qué se han callado? ¿Encendemos las linternas? Sí. Los chimpancés matan con fuerza bruta, despedazan a sus presas, pero eso no fue lo que encontramos. ¡Oh, Dios! Aquí es donde Tim vio a la criatura en los árboles, por primera vez. Y aquí es donde acabamos de estar, donde Tim lo filmó en su refugio. Y este es el Ebu Lobo, el volcán. La leyenda de los Nage cuenta que estas criaturas vivían en las cuevas, en la ladera norte. Ahora nos dirigimos hacia una aldea llamada Ua, que se encuentra a la sombra del Ebu Lobo. Los habitantes de Ua se mudaron a las zonas altas del Ebu Lobo. Gradualmente entraron en contacto con el Ebu Gogo, que vivía en las cuevas del volcán. Pronto descubrieron que el Ebu Gogo les robaba las cosechas, arrasaba sus campos, y los problemas, al parecer, empeoraron. Hay historias que hablan de secuestro de niños. Venían y se llevaban a los niños. Se los comían. Se los comían. Se ha sugerido que practicaba el canibalismo. Ua. Aldea de Ua. Hola. Joel, hazle una foto a esto. ¿Qué es esto? Es una advertencia. Si el Ebu Gogo baja al pueblo, los quemará. El Ebu Gogo les recuerda que si la leña puede arder, ellos también.
Con el alba, cuando íbamos a recogerlo todo, Reggie las vio. Habían entrado en el campamento. Había huellas hacia la entrada como para observarnos. Nos habían observado todo el tiempo. Entonces Reggie dijo: Ebu Gogo. Nos están siguiendo. Teníamos que largarnos. Como ya he comentado, existe la idea de que el Ebu Gogo es una amenaza para los niños, así que se tomó la decisión de intentar matarlos a todos, de eliminarlos. Según cuenta la leyenda, el pueblo de Ua incendió la cueva en la que vivían los Ebu Gogo, y ese fue su final. Salvo que según alguna variante de la historia, hubo una pareja de Ebu Gogo, un macho y una hembra, que escaparon del incendio, y sus descendientes han sobrevivido. Cuevas del Ebu Lobo. Muy bien, chicos. Preparad las linternas y echemos un vistazo. Joel, ven aquí, mira esto. Está carbonizado. Parece el hueso pélvico de un cuadrúpedo pequeño, puede que un cerdo. Y lo han cortado aquí. Son marcas. Esto fue su comida. Esto está quemado. Ha ardido. Más huesos. Joel. Joel. Esto es una mandíbula humana. Adulta. Puede que de varón. Se ve que es actual por los empastes de los molares. Odio especular, pero puede que hayamos encontrado los restos de Gary Ward. Llegué a Flores para buscar a una criatura involucrada en las muertes de 2 científicos hace 35 años.
Jamás pensé que encontraría los restos de uno de ellos. Hemos improvisado un embalaje con la caja de la pistola y con otras cosas. Y nos llevaremos los huesos a Yakarta para su análisis. Hemos encontrado más restos de animales, pero no más huesos humanos. Creo que ya hemos encontrado el hueso más importante de esta cueva. No puedo. He decidido abandonar Flores lo antes posible. Pero antes de hacerlo, hay un último lugar en el que queremos poner cámaras. El montón de piedras, el lugar en el que se encontró el cuerpo mutilado de Reggie Saputra. Caminábamos tan rápido como podíamos. Reggie estaba seguro de que nos seguían. ¡Ah, maldita sea! Espera un segundo. Nunca lo había visto tan preocupado. Él era de Flores. Conocía la jungla mejor que nadie. Y verlo asustado me asustó a mí. Aquella noche nadie quiso hacer fuego. No usamos el hornillo de camping. Tomamos tiras de carne seca untadas con mantequilla de cacahuete. Aquí es donde apareció el cadáver de Reggie Saputra y, al estar aquí, siento que esto ya no es un punto más en el mapa. Especialmente ahora que llevamos los presuntos restos de Gary Ward encima. Mis guías me han dicho que para los Nage este lugar está manchado de sangre. Colocaron aquí estas calaveras para ahuyentar al mal. Sobre este lugar se cierne un aura muy evidente. La notas. Sientes que aquí se ha cometido una atrocidad. Esa tarde volvimos a lugares familiares. Llegamos a la plataforma, al centro de nuestra zona de estudio. Recuerdo que sentí una sensación de alivio al volver a nuestro territorio, al ver un lugar familiar. Yo caminaba detrás de Reggie. Y de repente vi cómo se paraba. Paralizado. ¿Qué pasa? Entonces entendí por qué se había parado. No se había extinguido. Lo habíamos encontrado. Éramos las primeras personas en casi 100 años que veían el autillo de Flores. Teníamos que grabarlo. Justo frente a la plataforma. Ya lo veo. Y yo quería ser el primero en filmarlo. ¿Listo?
Nunca había trepado tan rápido a un árbol. Entonces lo vi. Acababan de estar allí arriba. Todavía manaba savia de las muescas. Y antes de que pudiese hacerle una señal a Reggie, oí el zumbido. ¡Reggie! ¡Reggie! Bajé tan rápido que olvidé ponerme los guantes. No sabía lo que había pasado. Creí que había sido algún fallo del material o algo así. Tal vez la cuerda se había roto. Gary estaba destrozado. Se culpaba, se sentía responsable. Él había preparado las cuerdas, creía que era culpa suya. Le dije que no era culpa suya. Fue la cuerda. Que seguramente la cuerda tenía algún punto débil. Que no había sido él. No había sido él. La cuerda que encontramos en el lugar del crimen había sido cortada, y el señor Darrow la cortó, tal y como cortó el cadáver del señor Saputra tras su caída, antes de descuartizarlo. La historia de los cortes en las manos, del fallo del material, del Ebu Gogo y todo eso fue un intento de engañar a los investigadores y a sí mismo. La evaluación psiquiátrica realizada en su momento determinó que su historia era una tentativa de evitar la asunción de culpa. Pero, ¿cómo podía haber cortado la cuerda si Gary Ward lo estaba observando? Los investigadores creen que el Dr. Darrow mató primero al Dr. Ward antes de cortar la cuerda del señor Saputra. Una vez montadas las cámaras, abandonamos Flores y volvimos a Yakarta para analizar los huesos encontrados. No conseguimos ADN de la mandíbula. Estaba demasiado calcinada por el fuego para poder extraer ADN, pero las autoridades lograron identificar a quién pertenecía con una investigación policial más clásica: el historial dental. No encontramos los restos de Gary Ward. Era otra persona. Era el ingeniero de montes indonesio de una maderera desaparecido en los 60. Se llamaba Karim Nazalagaba y estaba haciendo el mapa topográfico de una zona de tala a más de 3 kilómetros de la cueva donde lo encontramos. La policía tomó posesión de la mandíbula, pero no sé si reabrieron oficialmente el caso. Pero si lo hicieron, puede que estemos buscando lo mismo. Porque parece que ahí fuera había un caníbal, mucho antes de que Tim Darrow pisase Flores. Sorprendentemente más relevantes todavía para nuestra expedición fueron los restos animales que trajimos. Los análisis revelaron que las marcas encontradas en los huesos habían sido causadas por un filo pequeño. El microscopio electrónico detectó pequeños fragmentos de sílex en las muescas. Los cortes habían sido hechos con piedras afiladas, similares a las armas Hobbit que desenterramos en la excavación de 2003. A pesar de la carbonización, logramos extraer ADN, que reveló que se trataba de animales contemporáneos. Eran presas recientes. Sigue habiendo algo en Flores que caza con un arma similar a las utilizadas para condenar a Tim Darrow en 1977. Incluso tras presentar las pruebas en su juicio, como las piedras afiladas o la cuerda cortada, él mantuvo su historia. Y esa historia era tan fantástica que las pruebas daban igual.
Era ciudadano de los Estados Unidos, así que me enviaron para asesorarle durante el proceso. El psiquiatra del tribunal descubrió que tenía tendencias esquizofrénicas y que creía su propia historia. Yo estaba de acuerdo con el tribunal e ignoré por completo lo que él tenía que decir. No me di cuenta hasta mucho después de lo que realmente había pasado. Ahora sé que lo hicieron ellos. ¡Reggie! Sé que cortaron la cuerda. Tras el análisis de los huesos, estaba más convencido de que otra persona u otro ser que no era Tim Darrow había cometido los asesinatos. Así que antes de volver a Flores para examinar las cámaras, concerté una cita con Apurna Pergiti. Apurna había desempeñado un papel muy importante en la investigación Darrow en el 77. Ya estaba jubilado, pero accedió a ayudarme a reconstruir los pasos de Darrow. Estaba muy orgulloso del papel que había desempeñado en algo que fue una historia internacional. Incluso se convirtió en asesor de la expedición. Nos guió a la jungla un día para encontrar más pruebas para nuestra expedición. Dice que aquí es donde encontraron el cadáver de Reggie Saputra. Yo quería repasar los recuerdos de la investigación de Apurna una última vez, para ver si alguno de los detalles que recordaba podía ayudarme a preparar lo que se estaba convirtiendo en un alegato para exonerar a Tim Darrow. Hola. Hola, Richard. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí, gracias. Adelante. Gracias. Insistió en mostrarme algo. Algo de cuando trabajó en el caso Darrow. Tenía una copia del VHS del reportaje de la cadena de noticias nacional de Indonesia. Y salía en él. Era la primera vez que veía el reportaje, aunque había visto fotos del escenario del crimen, pero verlo allí grabado en imágenes me hizo comprender el horror de lo ocurrido. Y entonces, al final del reportaje, vi algo que simplemente no me podía creer. No sabía cómo se decía en indonesio rebobinar, así que empecé a gritar, sí, me puse a gritar, putor, mundor. Pero es que no me podía creer lo que estaba viendo. Entre todos los objetos recuperados, había uno que creía perdido para siempre. La cámara. La cámara de vídeo que Tim dijo haber perdido al salir corriendo de la jungla estaba allí. La habían encontrado a un centenar de metros del campamento. Ni en el consulado ni en la universidad constaba que hubiesen recibido la cámara de Tim. Así que solo tenía una esperanza. Y era que, siguiendo el protocolo, todos los efectos personales hubieran sido enviados a su familia. Pero no había constancia del lugar al que la familia se había mudado de Bloomington, Illinois, tras la condena de Tim. Era como si hubiesen desaparecido, junto con la posibilidad de demostrar que la historia que llevaba más de 30 años contando pudiera ser la verdad. Chicos, regresamos por fin a Flores en septiembre de 2012 para ver qué habían grabado las cámaras. Si queríamos obtener pruebas definitivas de la existencia de esta criatura, era nuestra mejor posibilidad. Solo hemos vuelto unos cuantos para esta fase de la expedición para comprobar las cámaras. Esta no tenía nada, pero nos quedan muchas por comprobar, así que soy optimista. Bien, gracias. Varias cámaras se habían activado, pero no sabíamos por qué. Tenemos más cámaras que revisar en los próximos días, así que tal vez encontremos algo.
Ecos. Imitaban los sonidos con unas voces muy extrañas, arriba, en los árboles, como un eco. Un eco. No, eso es un macaco. Ese ruido de los árboles lo han hecho los macacos. Habría algo que no les gustaba. Una pitón, un águila, tal vez. Sí, probablemente solo ha sido una llamada de alarma. Vale, venga. ¿Qué has encontrado? ¿Ahí? Tenemos que subir ahí arriba. Mirad. No hay cuerda. Dada la proximidad al montón de piedras y que no hay cuerdas, este debe de ser el árbol desde el que cayó Saputra. Vamos, chicos. Tim Darrow no hizo esto. Estas son frescas. Vale, hemos encontrado marcas recientes en la plataforma. Y sean de quien sean, acaba de estar aquí. Lo sabemos. Por la savia. ¿La veis? Así que hemos colocado una cámara ahí arriba, con la esperanza de que vuelva. No perderemos de vista este lugar. Y volveremos tras revisar las otras cámaras. Encontrar estas marcas a mí me ha confirmado que las criaturas que estoy buscando siguen aquí. Las criaturas descritas por Darrow, y están cerca. Así que estamos entusiasmados, pero también un tanto inquietos porque ahora sabemos de qué son capaces. Pasamos la noche sentados junto a Reggie. En parte por el shock y en parte por los dragones. No hay muchos comodos en las tierras altas, pero alguno hay. Y pueden oler a un animal muerto a kilómetros. Así que pasamos la noche junto a él. Al día siguiente íbamos a enterrarlo. Teníamos que enterrar a Reggie. Tardamos un par de horas en llevarlo hasta el río. Había piedras y el terreno era blando. No teníamos herramientas para cavar profundo. Así que se nos ocurrió enterrarlo cerca del río y colocarle piedras encima. Hacer un montoncito para protegerlo. Ni Gary ni yo éramos especialmente religiosos, pero hicimos una cruz con ramas. Y dijimos unas palabras por Reggie. Dimos las gracias por ser un compañero tan valioso y por ser un amigo tan valioso. Yo tenía la cámara. No sabía si eso ayudaría a localizar la tumba más adelante, ni si la familia querría recuperar su cadáver. Tal vez, si podía enseñarle algo a su madre, la consolaría de alguna manera.
Desde que hemos vuelto, estamos todos muy callados. Los hombres no quieren montar el campamento aquí, y entiendo sus reticencias, así que nos adentraremos para montar el campamento. Vale, chicos, cuando queráis nos marchamos. Hemos acampado para pasar la noche. La gente se pone muy nerviosa cada vez que escucha un ruido, yo incluido. He notado una atmósfera diferente desde que encontramos las marcas. Estos hombres han crecido con esas historias y es demasiado para ellos. Obviamente estoy deseando ver el resto de las cámaras, pero creo que estos hombres solo quieren acabar y largarse. Echamos a andar para volver al campamento de la noche anterior. Era como si caminásemos sonámbulos. Seguíamos en estado de shock por todo aquello. Y fue aquella llamada la que nos despertó. Lo vimos marcharse por el sendero de atrás. Vuelve a por Reggie. ¡Gary! ¡Corre! ¡Maldita sea! ¡No encuentro la cámara! ¡Vamos! Nos cortan el paso. ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Gary! ¡Gary! Creí que era un eco. No era un eco. Eran ellos. ¡Rápido! ¡Deprisa! ¿Veis eso? ¿Veis eso? No, 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 no os acerquéis a los árboles. ¡No!
Mi responsabilidad como jefe es la seguridad del equipo. Y para ser sinceros, yo tampoco tengo ganas de quedarme. Volvemos a casa. Vámonos, ¿eh? Pedimos un análisis del audio de las imágenes y pudimos confirmarlo. Las llamadas que grabamos eran idénticas a las que Tim Darrow y su equipo habían grabado en esta Nagra en 1977. Eran de las mismas criaturas. Era increíblemente emocionante. Pero me di cuenta de que aquello tenía un interés más allá del científico. El asunto de las llamadas, las marcas, el hecho de que los restos animales fuesen recientes, todos esos hallazgos podrían ayudar al caso de Tim Darrow. Estábamos confirmando su historia. El doctor Hornbeck compartió sus descubrimientos conmigo. Eran verdaderamente extraordinarios, pero legalmente eran circunstanciales. No eran suficiente para reabrir un doble caso de asesinato de 35 años. Salvo que consiguiésemos pruebas irrefutables de la existencia de la criatura, no forzaríamos la reapertura de su caso. Teníamos que encontrarlas. Necesitábamos pruebas de que los hobbits seguían allí. 3 meses después lideré otra expedición al interior de Flores. Tomamos muchas más precauciones, íbamos mejor armados y teníamos muchas más expectativas de encontrar algo. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué está diciendo? Recuerdo que estaba allí, agachado en medio de la jungla, en total oscuridad. Estaba en pleno debate interno sobre si encender la linterna o no. Me aterrorizaba atraerlos. Creo que fue el momento que más miedo pasé de todo el tiempo que estuve allí. Finalmente la encendí. La tapé con la mano para leer la brújula que llevaba en la mochila. En cuanto terminé, la apagué y me puse a caminar otra vez. Y seguí caminando. Y caminando. Hasta que ya no pude caminar más. A la mañana siguiente, tras el amanecer, vi que había calculado bien. Una de nuestras águilas de estudio volaba sobre mi cabeza. Tenía una marca. Sabía dónde estaba su nido. Estaba cerca del río. Si seguía el río, podría salir de allí. Seguí una especie de canal lejos de la orilla y de los árboles. Corre.
Ahí arriba hay algún problema. No estoy seguro porque no les entiendo, así que subiré a ver. Han estado aquí arriba. Habíamos atornillado una cámara y un altavoz aquí. Ya no están. ¿La tienes? Vamos, chicos. Algo ha sido capaz de arrancar esta trampa del árbol. La ha arrancado a casi 30 metros de altura. Demostramos que allí había algo, pero no habíamos demostrado qué. Lo que teníamos era muy sugerente, pero no concluyente. Y no habíamos encontrado nada que pudiese ayudar a Tim. No habíamos grabado nada, pero Tim Darrow sí. El doctor Hornbeck me comentó que estaba intentando encontrar a algún miembro vivo de la familia de Timothy Darrow. Los padres habían fallecido años antes, así que por medio del Departamento de Estado encontré a su hermana. Su nombre de casada era Susan Clemens y teníamos una dirección en Parsons, Kansas, y un número de teléfono. Tardé bastante en hablar con ella por teléfono. Y cuando lo hice, le expliqué que tenía razones para creer que Tim había dicho la verdad. No podía procesar todo aquello. Él había visto a mi hermano y mi padre no nos dejaba ni pronunciar su nombre. Era como si hubiese muerto. Me contó que había visitado a Tim en la cárcel y que creía su historia. Nosotros no podíamos ni pronunciar su nombre. Como era de esperar, se emocionó mucho. Pero en cuanto le expliqué lo que había descubierto, pude preguntarle lo que quería. Si le habían devuelto los objetos personales de Tim a ella o a la familia. Un par de años después del juicio llegó una caja grande. Mi padre no quiso abrirla. La sacó a la calle para que se la llevasen con la basura. Pero yo salí tras él y volví a meter la caja en casa. Porque era mi hermano. Y a pesar de todo, no podía permitir que lo último que nos quedaba de él acabase en la basura. Las posibilidades de que la cámara hubiese sido devuelta eran pocas. Las posibilidades de que la película no se hubiese degradado eran pocas. Y las posibilidades de que hubiese algo grabado eran pocas. Esas posibilidades se interponían ante la reivindicación de Tim Darrow. Pero ella tenía la cámara. Estas imágenes filmadas en 1977 durante la expedición Darrow se muestran íntegras por primera vez en televisión. Pueden herir la sensibilidad del espectador. Se recuperaron 3 rollos de película de la cámara Super 8 de Tim Darrow. El primer rollo muestra claramente a una especie de simio saltando de rama en rama. Reg, ¿no lo has visto?
Tim, dime que lo has grabado. Creo que sí. Estaba muy lejos, pero creo que sí. Reg, ¿cómo es que no lo has visto? Era un simio. Era un puñetero simio. El segundo rollo estaba grabado desde el parapeto en el que se refugiaron para atraerlo. Y en él, claramente, vemos a una criatura que caminaba sobre dos patas. Ahí abajo. Lo más significativo de los dos primeros rollos es que demuestra que lo que Tim filmó fue a una criatura capaz de trepar y de caminar por el suelo. Algo que pueden hacer los hobbits analizando sus restos. Y tal y como se narra en las leyendas de los Nage. Eso es exactamente lo que ha generado un enorme debate. Hay varias teorías al respecto. Se especula con que podría ser un simio pingoide, un pariente del orangután. O podría ser una población de orangutanes desconocida que ha evolucionado en Flores con características inusuales. Hay otra teoría, que era una subespecie de macaco con una variación en la coloración y bipedación secundaria. Lo único que no se debate es que esta criatura no había sido vista nunca. ¿Mi interpretación personal? Yo creo que lo que Tim Darrow filmó es de la misma especie que los restos que nosotros desenterramos en las cuevas. Lo que había en el tercer rollo también encajaba con lo que los Nage decían de ellos. Y era muy difícil de ver. Confirmaba el horror que Tim Darrow y sus amigos vivieron. Y tenía enormes ramificaciones para el caso de Tim. Las películas son, sin duda, una razón de peso y parecen corroborar el relato de los hechos de Timothy Darrow. Así que, basándonos en ellas, solicitamos su visionado ante un tribunal de los Estados Unidos y presentamos una solicitud formal ante el gobierno indonesio para extraditar a Timothy Darrow. Cuando conocí a Tim en el hospital, mi propósito era aconsejarlo. Y después de ver las imágenes, me arrepiento enormemente. Porque la verdad es que le habría aconsejado de otra forma si hubiese pensado que estaba diciendo la verdad. Pero como los demás, no le creí. Yo era la persona que debía escucharle e intentar ayudarle. Y no lo hice. No me imaginaba cosas. No oía cosas. Era uno de ellos. Se quedó allí un minuto sin moverse. Vi cómo me observaba. Es el último recuerdo claro que tengo de aquello. En todas las ocasiones que hablé con Tim, ni una sola me preguntó si le creía. Y lamento enormemente no haberle dicho que sí. El doctor Timothy Darrow falleció en la cárcel de Kerobokan el 3 de febrero de 2013, 9 meses antes de que se encontrase su cámara.
El doctor Hornbeck me devolvió a mi hermano. Y por eso le estoy muy agradecida. Ahora tengo una de sus casitas para pájaros y la veo desde la ventana. Y me encanta ver cómo anidan los pájaros. Creo que a Tim le haría muy feliz saber que se sigue usando. Me parecía muy importante que Tim fuese recordado como científico, recordado por sus descubrimientos. En junio de 2014, un equipo científico filmó al autillo de Flores. Lo filmaron y grabaron sus llamadas. No se había extinguido. Lo encontraron. Esta es la última grabación que Tim Darrow, Drayat Saputra y Gary Ward grabaron con su Nagra. En enero de 2015, el Diario de Ornitología Internacional reconoció a Timothy Darrow, a Gary Ward y a Drayat Saputra por sus grabaciones del autillo de Flores de 1977. El artículo publicado en reconocimiento de sus hallazgos fue presentado en su nombre por el doctor Richard Horbeck. En cuanto a ellos, ¿cuántos quedan allí fuera? Flores ha cambiado mucho, incluso durante el periodo de nuestra expedición. Y los bosques desaparecen. Así que, sea cual sea la criatura que filmó, Tim Darrow puede que fuese el último en verla. Pero no será el último que vaya a buscarla. Yo sigo buscando. Este programa es una historia de ficción inspirada en los descubrimientos científicos y en la leyenda del Ebu Gogo.